noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15. Desde este canal que ustedes con las contribuciones que hacen a través de los impuestos lo financian, y hoy vamos a hablar en Economía y Sociedad de dinero. Para hacerlo tenemos el privilegio de tener al profesor universitario, y yo lo digo con enorme orgullo, al profesor universitario y superintendente de pensiones de este país, a la Superintendencia de Pensiones, alguna gente la conoce por su nombre en corto, de SUPEN, a don Javier Cascante, y don Javier hoy nos ha venido a contar qué hacer con el dinero. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, estamos acá muy contentos. Muchas gracias. Don Javier, tal vez hagamos un poquito de historia. Digamos, hubo una negociación hace 8 o 12 años, 8 años, en que distintos sectores se pusieron de acuerdo para modificar leyes en el país, y a partir de eso surgió la Ley de Protección del Trabajador. Ese es el inicio de esa historia, porque el resto no lo tiene que contar usted. Bueno, sí, hace ya 6, 7 años hubo una, como usted lo indica, una negociación donde se hizo una reforma importante en el sistema de pensiones de Costa Rica, reforma que vino a crear un pilar complementario de ahorro para pensión de naturaleza obligatoria, a los que todos los costarricenses cotizamos, y que ya tiene 5 años y medio de operar, y se creó además un fondo llamado popularmente FCL, el Fondo de Capitalización Laboral, que se nutre de un 3% de aporte patronal y que viene de aquel famoso 833 de la cesantía, que a partir de la LPT se convirtió en el 533. La filosofía del FCL fue crear un ahorro laboral administrado por operadoras de pensiones, de tal suerte de que parte de la cesantía de los trabajadores, de forma anticipada, se administrara a través de un mecanismo técnico de inversiones, generara rendimientos, y al final el trabajador tuviera más que el porcentaje sobre el salario cuando se quedaba desempleado o rompía su relación laboral. Ya el sistema hoy en día administra 1.400, casi 1.500 millones de dólares, crece más o menos a un ritmo de 400 millones de dólares por año. A Dios gracias, cada día más diversificado. Hace 3 años el 95% de las inversiones de los fondos de pensiones estaban concentradas en títulos de gobierno nada más, ya hoy van por 75%, con tendencia a la baja, y no es que tenga nada contra el gobierno, pero efectivamente el negocio, la gestión de las inversiones consiste en gestionar riesgos, y entonces no es prudente tener una alta proporción de los recursos de los trabajadores dedicados a pensión o al ahorro laboral en temas, en pocos emisores. Eso puede significar un problema a mediano plazo, uno nunca sabe, y como estos de 50, 60, 80 años, es mejor no tentar, ¿verdad?, al demonio, ¿verdad?, para que nos genere algún problema en el futuro. Ese proceso, y al cabo de 5 años, se presenta una circunstancia particular que me parece que es útil que usted nos ilustre. Sí, en el caso del FCL, la legislación previó que, pese a que es un ahorro dedicado al desempleo, cada 5 años, bajo una misma relación laboral continuada, los trabajadores tenemos acceso a retirar esos recursos, a disponer de esos recursos. Entonces, por eso es que el tema se volvió popular, porque los 5 años de operación del sistema se cumplen precisamente en este mes de marzo del 2006. En marzo del 2001 se dio las primeras capturas de recursos por parte de la Caja de lo que es la Ley de Protección al Trabajador, empezó a operar el sistema en su forma formal, y entonces 5 años después estamos ante esta coyuntura en donde los trabajadores pues tenemos derecho, si queremos, si tenemos 5 años bajo una misma relación laboral, de retirar esos recursos o de
trasladarlos al fondo de pensiones para que fortalezca la pensión, o de buscar otra alternativa de ahorro, ¿verdad? En fin, para que los trabajadores decidamos. Entonces, por eso es que tanta preocupación con el tema, y lo cual me parece prudente, el dinero de los trabajadores, para acceder a esos fondos, ¿verdad? Aunque yo estoy seguro que usted no tiene una receta, no hay recetas en este proceso. Usted ya mencionó 3 alternativas. Está la alternativa de retirarlo y hacer lo que el trabajador, como un consumidor, decida. Está la posibilidad de replantearlo en ese mismo, digamos, ámbito que sería el fondo de pensiones, y habría una posibilidad de canalizarlo hacia otra inversión. Cuéntenos un poquito los pros y los contras, sin casarnos con ninguna, de esas 3 muchachas. Cuéntanos con cuál. Bueno, evidentemente la persona que lo destina al consumo tiene la ventaja de que puede disfrutar, digamos, de un gasto, de repente un dinero extraordinario que le puede permitir atender una necesidad que él pueda tener en ese momento, ¿verdad?, de consumo. Esa es la gran, digamos, la satisfacción en términos económicos, en valor presente, disfrutar de algo que de repente una familia necesitaba, ¿verdad?, y que podría hacerle vivir mejor en el futuro. La desventaja que tiene, a mi modo de ver, es que el gastar el dinero podría implicar en un futuro, cuando ese trabajador quede desempleado, de no disponer de esa plata. Evidentemente, si la gastamos hoy, ese dinero cuando quedemos desempleados no lo vamos a tener, ya no lo consumimos de forma anticipada. Y ahí el tema es la valoración que la familia y el trabajador debe hacer de cómo efectivamente puede destinar el uso adecuado de esos recursos, porque si los gasta y después queda desempleado, en este mundo todo cambia, el mercado laboral es muy cambiante, muy volátil, esos dineros pueden hacerle falta para efectivamente financiar esa temporalidad que se llama desempleo. Si él lo deja en el fondo de pensiones, la ventaja que tiene, y aquí, aunque no emita ningún criterio, no trate de no emitir ningún criterio, pero yo le hago barra a las pensiones, obviamente, creo que fortalecerá su calidad de vida cuando llegue a jubilarse, ¿verdad? Porque si le ahorra a su cuenta individual más dinero, pues va a tener un saldo acumulado para pensionarse mucho más alto, y eso en alguna medida en sus etapas de vejez le va a permitir al trabajador pues tener una mejor calidad de vida para él y sus allegados. Y si busca otra alternativa de inversión, eso es para el caso, digamos, en donde el perfil de riesgo de esa persona, de ese trabajador, es porque él valore más un ahorro no a tan largo plazo como son las pensiones, sino más bien un ahorro de más corto plazo. Y entonces aquí no solamente el tema de inversión, me estoy refiriendo como ir a un fondo de inversión o comprar un certificado de depósito en un banco, sino me refiero, puede ser a gente que pague deudas. Y entonces con las tasas de interés de las tarjetas de crédito de este país, de repente podría ser un excelente negocio alguien coger ese dinero y abonarlo y no tener que pagar una enorme carga financiera. Eso es una decisión totalmente válida y totalmente sabia. Entonces hay toda una gama, ¿verdad?, de posibilidades que dependen de la circunstancia, diría yo, financiera particular de cada trabajador, y creo que el mejor consejo, y eso sí puede ser un consejo que podemos dar, es que las personas utilicen su racionalidad, su lógica, su pensamiento analítico, que de manera reposada lo estudien, de cuál es la verdadera mejor alternativa que puede tomar. Así como alguien es soberano para coger dinero y financiarse el viaje al Mundial de Alemania con el FCL, y eso es totalmente válido, ojalá que el que tome esa decisión la haga no pensando, ojalá que no le haga falta el dinero en el futuro, pero también es totalmente válido llegar y decir, bueno, si un fondo de pensiones me da 18% anual, ¿verdad? Caramba, parece que ese nivel de tasa de interés podría ser interesante, coger esos recursos y seguirlo obteniendo, ¿verdad? Cuando dice 18, es básicamente lo que en los años recientes ha venido ocurriendo, ¿o es una conjetura de...? No, el 18% es lo que históricamente, anualmente, en promedio, desde que inició el sistema, ha rentado el régimen obligatorio de pensiones complementario, que se creó hace 5 años, ¿verdad? Lo cual, cuando uno ve que es una rentabilidad real,
más o menos, bueno, con la inflación del año pasado es mucho más pequeña, pero el promedio de alrededor de 5,5, 6 puntos porcentuales reales desde que inició el sistema, pues pareciera algo verdaderamente atractivo desde el punto de vista de rentabilidad también. Una segunda consideración sobre eso es, digamos, típicamente, y tal vez una manera de dimensionarlo es que no va a ser exacto para cada trabajador, pero más o menos sería aproximadamente lo que retirarían sería como un salario mensual, como 1,5, como 3/4 partes, Ajá. como un 50%, es decir, más o menos. Es una muy buena pregunta. Si alguien ha estado durante 5 años y ha cotizado o su patrono aportó durante los 5 años lo que correspondía, nuestras estimaciones dicen que lo que puede retirar es aproximadamente igual a un 80% del salario promedio que ha tenido en los últimos 5 años esa persona. Entonces, si alguien ha ganado en promedio 200,000 colones, lo que va a poder retirar podría ser más o menos 160,000, 150,000 colones, por ahí va a andar, eso es lo que significaría eso. Recordemos que eso es un aporte del 3% del salario, es un aporte chiquito, pero además, ese aporte chiquito, todos los años, la mitad se traslada al régimen obligatorio de pensiones, entonces el aporte se hace todavía más chiquito en el FCL, en realidad es el 1,5 más los intereses que genere el fondo en el tiempo. Pues con esa observación vamos a pedirle al canal que nos dé un mensaje que nos tiene preparados y nosotros vamos a seguir haciendo preguntas de qué hacer con el dinero. Regresamos. Estimadas y estimados trabajadores y otros oyentes, y esta distinción la hago porque este programa en realidad es un programa sesgado, es un programa dedicado a los y las trabajadores y trabajadoras. Decía usted, don Javier, y recuerdo que estamos con don Javier Cascante, superintendente de pensiones de este país y profesor universitario, decía usted que el patrono hizo esos aportes. Hay dos maneras de hacerlo, tanto de conducir los dineros que retiene del trabajador y llevarlos al fondo, como el hecho de que también el patrono está contribuyendo a ese fondo. ¿Qué pasa si el patrono no hizo bien la tarea y nuestro sistema social está poblado de patronos? Afortunadamente no son demasiados, de patronos que no pagan, pero en general los más publicitados son los patronos que tienen estadios, y esos estadios, no quiero decir que sean los únicos en los que van más, porque ese es un tema que yo no genero, pero que todos sabemos que cada cierto tiempo un estadio es embargado porque ese patrono no contribuyó. Y si yo trabajé 5 años para un club deportivo de esos que les embargan, ¿a mí qué me pasa? De ahí sale afectado, ¿verdad? O sea, el otro día precisamente sobre esto, uno de los empleados de ese tipo de patronos, ¿verdad? Que el trabajo de él es patear un balón, ¿verdad? Y meter goles, me preguntaba, ¿verdad? ¿Y mete muchos o pocos? Me mete bastantes goles, bueno, ¿verdad? Y usa uniforme morado y todo. Entonces preguntaba, mire, si mi salario no es ¿cómo se llama? El adecuadamente reportado
por ejemplo, en mi orden patronal, y no estoy diciendo que tuviera esa circunstancia, pero él planteaba una serie de preguntas muy interesantes. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y digo yo, claro, no es lo mismo que te reporten, que te aporten el 3% sobre 100 que te lo aporten sobre 200. Entonces, evidentemente, el saldo acumulado para ese trabajador se ve afectado. Puede ser de que sea un tema de mala contabilización del salario, pero puede ser, como tú dices, Juan Rafael, que haya gente que efectivamente el patrón no haya hecho la cotización. Entonces, cuando hay situación de morosidad, como el fondo se alimenta de los aportes del patrono, si esos fondos no llegaron, si esos aportes no llegaron, pues el fondo es más pequeño y lo que el trabajador tendría disponible es mucho más pequeño. Entonces, en esos casos, ya se han venido presentando, ¿verdad? Que curiosamente en las últimas semanas hablaba con la gente de la caja, se han acercado un montón de patronos a pagar sus deudas, a tratar de arreglar situaciones con la Caja de Seguro Social. El patrono más grande del país, que se llama Gobierno, formalizó hace unas semanas un arreglo de pago que tenía con la caja de más o menos 3.000 millones de colones, que está a punto de ser refrendado por la Contraloría General de la República, en donde le van a pagar con bonos a la Caja del Seguro Social. Me parece muy bien, eso es una obligación no solo legal, sino moral, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Creo yo que el trabajador, ¿verdad? Nos ayudaría montones cuando, si ve en su orden patronal, si ve en su estado de cuenta que no aparecen los aportes, que lo denuncie. Recordemos que... ¿Ante quién? La Caja de Seguro Social o nosotros. Nosotros, cuando nos llegan denuncias de esas, las tramitamos a la caja. Que dicho ¿A ustedes sea de paso, de qué manera los pueden con aproximar? un fax, un correo electrónico. Para esto del FCL creamos, y si me permite el comercial, creamos una página web en www.mifcl.info. Entonces el trabajador puede entrar ahí y mandar la denuncia. Tengo esa circunstancia. www.mifcl.info. Entonces, el que nos mandan ahí un correíto, tenemos una sección muy bonita de preguntas frecuentes sobre el FCL, pero cuando hay una situación de estas, mire, yo tengo una situación particular, no me aparecen los aportes, mi operadora de pensiones no me ha resuelto nada, o me lo ha resuelto de esta forma, yo sigo con mis dudas, y nosotros canalizamos esto a la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, dicho sea de paso, tiene los marcos legales sobre el tema de la morosidad y sobre el tema de sanción cuando ocurren estas cosas más fuertes de América Latina, de los más sólidos. De hecho, se modificó, se fortaleció con la Ley de Protección al Trabajador, y entonces, por eso es que usted ve que en Costa Rica se cierran estadios por seguridad social. En otros países cierran los estadios por otras cosas, pero aquí los cerramos cuando no se paga la seguridad social. O hay patronos que simplemente le cierran el local, le cierran sus operaciones cuando ocurren esas cosas. Lamentablemente, ¿verdad? No se puede evitar ese mal, pero el trabajador ayudaría muchísimo que cuando ve problemas como los que hemos comentado hace un rato, no lo haga saber, ¿verdad? A nosotros o a la caja. Yo creo que eso ayudaría mucho. Ahora, si el trabajador, don Javier, quiere ya sea pagar, y me pareció una actuación muy interesante, si quiere pagar sus deudas de lo que sea, de la tarjeta de crédito, de la pulpería, de un préstamo de vivienda que tenía, quiere usar ese dinero para hacer ese abono, o se quiere ir, como usted también dijo, al mundial, o alternativamente quiere ponerlo en una inversión de más riesgo, ¿qué procedimiento, es decir, qué proceso tiene que hacer, a partir de cuándo, de qué manera? Bueno, ya todas las operadoras de pensiones han iniciado, hay 8 creo. 8 operadoras de pensiones han iniciado el proceso de obtener la opinión del trabajador. Aquí el trabajador tiene que ir a la operadora de pensiones y llenar un formulario que nosotros ideamos muy sencillo. Ahí lo que le estamos preguntando es que nos diga su nombre completo, su número de cédula, datos personales, ¿verdad? En donde él diga qué es lo que quiere hacer con su FCL. Si él no va, daremos por enterado de que él quiere que el dinero se quede en el FCL, y ahí seguirá ganando intereses como los que ha venido generando en los últimos 5 años. Pero si ya en el formulario, él lo que va a tener que indicarnos es esas decisiones que usted mencionaba. Por ejemplo, yo lo quiero retirar y quiero que me lo transfieran a mi cuenta. Entonces ahí hay 3 opciones, por ejemplo, que lo transfieran a su cuenta por medio electrónico, y ahí utilizamos el sistema interbancario de pago electrónico
el SIMPE del Banco Central de Costa Rica, que dicho sea de paso es, según Microsoft, de las 3 mejores plataformas de sistemas de pago del mundo, ¿verdad? Entonces es un sistema altamente seguro, no tiene ningún costo para el trabajador y simple y llanamente el trabajador lo que tiene que poner es su cuenta cliente, que es el domicilio financiero, es como nuestro apartado postal financiero asociado a nuestra cuenta de ahorros y nuestra cuenta corriente, y ahí le va a llegar el dinero, automáticamente le tendría que aparecer en un plazo que tienen las operadoras de 15 días a lo sumo. Puede también pedir, si alguien tiene más desconfianza de estos medios electrónicos de transferencias de fondos, puede pedir que le haga un cheque y ya la operadora le indicará cuándo puede llegar a retirar el cheque. O aquellos que son más desconfiados pueden llegar y pedir, y arriesgados, ¿verdad? Porque ir ahora a recoger plata en efectivo hay que tener mucho valor, ¿verdad? Puede pedir la plata en efectivo también. Eso es para la gente que lo quiera retirar. Para la gente que lo quiera trasladar a su fondo de pensiones, en la misma boleta, en el mismo formulario, puede decir: yo quiero que me lo transfieran a mi fondo de pensiones, y eso la operadora de pensiones lo hará de forma automática. Para las personas que quieran destinarlo a otra alternativa de ahorro, pues lo que tendrían que hacer es pedir el retiro del dinero, y ellos sí tendrían que canalizar, de acuerdo a su preferencia, el vehículo de ahorro hacia donde transferirían esos recursos. Entonces, muchas entidades que están ligadas a grupos financieros, entonces están dispuestas también a asesorar a las otras empresas del grupo, la compañía de fondos de inversión, el puesto de bolsa, el mismo banco, del grupo donde pertenece la operadora, podrán ofrecerle ahí las alternativas de ahorro, de inversión que el trabajador pues pueda escoger sabiamente. Hay una consideración que es, me parece que tal vez natural, pero que llama la atención. Este fondo, si uno decide dejarlo en pensiones, no es un aporte obligatorio, es un aporte voluntario, tanto que... extraordinario. Bueno, pero voluntario también, porque se tomó. Entonces, uno habría pensado que presumiblemente podría tener algún tipo de premio, ¿verdad? Es decir, porque yo, que me lo podía haber llevado, no me lo llevé, y entonces, claro, me imagino que cada operadora tendrá su propia gestión, pero posiblemente esa gestión está acotada por lo que la ley indica, y entonces a la larga, aunque la operadora quiera decir: mire, le damos, si lo deja, le regalamos una, lo que sea, o le damos un octavo de tasa de interés de premio, me sospecho que no lo puede hacer. ¿Lo puede o no lo puede hacer? No, también puede el trabajador, cuando hablo de direccionarlo a pensiones, puede destinarlo a su pensión obligatoria como a su pensión voluntaria. Y en la pensión voluntaria hay incentivos tributarios. Cuando uno coge ese dinero y hace aportes a los planes voluntarios de pensiones, los aportes que uno hace hasta cierto porcentaje pueden ser deducibles del impuesto sobre la renta, sobre el cual le calculan a uno la renta personal. Y entonces, en ese sentido, hay un beneficio tributario interesantísimo. Además de que los rendimientos que generen esos fondos de pensiones son exentos también hasta cierto límite en materia impositiva, ¿verdad? Entonces, eso le genera al trabajador un valor agregado importante e interesante. Sí existe ese incentivo, ¿verdad? Aparte de que las operadoras en la parte voluntaria tienen productos que pueden ser atractivos para los trabajadores, mucho más flexibles que el fondo obligatorio, ¿verdad? El fondo obligatorio es una posibilidad, pero también están los fondos voluntarios. Ya ahí eso depende de cada operadora de pensiones. Lo que sí es cierto es que tienen una enorme ventaja sobre otros productos de ahorro, que es el tema de incentivos tributarios que la ley tiene y que el pacto fiscal también dejó. Y que me parece además que tienen otra ventaja, que es que Javier Cascante mira ese tema, ¿verdad? Bueno, lo ven los muchachos de la SUPEN, yo nada más hago ahí los Usted ayudo. Es el director de la orquesta. Yo los ayudo un poquito. No, y me parece importante porque ese tema de que lo dejen a uno colgando de la brocha, como decimos en Heredia, es al cabo es un riesgo, y aunque usted no sostiene todas las escaleras, pero usted más o menos, usted y sus muchachos y muchachas, revisan que no haya escaleras con peldaños falsos, digamos, más o menos. La SUPEN en todo el tema de inversiones de los fondos los ve diariamente, no es cada mes o los vemos esporádicamente. Diariamente todas las operadoras de pensiones nos envían la información
de los fondos en lo que están invirtiendo la plata, y la custodia de esas inversiones se revisan de una manera muy frecuente también, lo cual de alguna manera pues creo que es la labor que tiene que hacer un supervisor, quizás en alguna medida mucho más fuerte, mucho más estricta que la regulación que puede tener un fondo mutuo, un fondo de inversión que tiene naturaleza voluntaria. Los fondos de pensiones, como nosotros lo vemos con una concepción muy social, es del trabajador, es para que el trabajador viva bien cuando se jubila, no podemos menos que tratar de verlo lo más frecuente que podamos, y no podemos ser en alguna medida muy blandos con los administradores de esos fondos. Tenemos que ser muy rigurosos, muy estrictos, exigiéndoles estándares de calidad, de alto nivel, profesionalismo, porque sabemos que perder, ¿verdad?, un punto que perdamos de rendimiento, ¿verdad?, implica mucho dinero en pensión para el trabajador, ¿verdad? Y creemos que, y estamos totalmente convencidos que la regulación debe ser en ese sentido coherente, debe ser estricta, pero debe estar muy apegada a los estándares, no porque creamos que nos gusta regular, sino por lo que está detrás, y lo que está detrás es un trabajador, sea trabajador del sector privado o del sector público, es un trabajador que de alguna manera lo obligaron a meter, ¿verdad?, la plata ahí. Lo obligaron, a todos nos obligaron a meterla ahí, pues nadie nos pidió permiso, nada más dijeron que tienen que cotizar, ¿verdad? Y bueno, lo menos que el Estado debería darle a ese trabajador es una supervisión, digamos, de calidad en ese aspecto, ¿verdad? Nos queda medio minuto, Javier, no sé si hay un último consejo que usted quiera darle a los trabajadores y trabajadoras que nos escuchan, claro, y a los demás. Claro, yo creo que quizás lo importante en todos esos temas de pensiones, yo diría tres cosas. La primera, que el trabajador tiene que entender de que esos dineros son de él, no son ni de Juan Rafael, ni de Javier, ni del superintendente, ni de las operadoras, es de él. Y entonces es importante que el trabajador se preocupe de cómo gestionan su cuenta individual, se preocupe del servicio, se preocupe de los rendimientos, se preocupe de entender la orden patronal, se preocupe de entender el estado de cuenta. Hay que educarse. El segundo aspecto es que aquí no se vale quedarse con preguntas, ¿verdad? No se vale guardarse las dudas, porque alguien dirá, es que la pregunta que voy a hacer o la duda que tengo es muy tonta. Yo estoy convencido de que nunca hay preguntas tontas ni idiotas, ¿verdad? Lo que puede ser es que nos da pena y creemos que en esos temas de pensiones es conveniente preguntar. Y lo tercero es que entendamos de que los gestores, ¿verdad?, nos dan un servicio y que por ese servicio cobran una comisión, y que nosotros estamos también legitimados, dado que nos están vendiendo un servicio, de exigir que ese servicio sea de calidad y sea profesional. Con esas excelentes tres reflexiones tenemos que decirle a las amigas y amigos que el programa se va a repetir, y cuéntenle a las amigas y amigos que no lo escucharon que el próximo domingo a las 6 de la tarde se va a repetir. Cuéntenles también que con esos impuestos hacemos todas las semanas y lo presentamos a las 9:05, programas con enorme entusiasmo y esperamos que de interés para ustedes. A usted, don Javier, gracias por cuidarnos, y a sus muchachos y muchachas, gracias por estar con nosotros, y a ustedes buenas noches.